Bienvenidos amigos a esta nueva cápsula que estamos dedicando a los riesgos viales o a la prevención de estos riesgos viales en el mes, precisamente julio, el mes para la prevención de riesgos viales. ¿Cómo es que la criminología corporativa interviene para intentar mitigar, pero sobre todo prevenir este tipo de incidentes que ocurren muy seguido en las empresas, sobre todo aquellas cuya actividad neurálgica se basa en el traslado de valores, en el traslado de personas, en el traslado de mercancías? Y es que este tipo de incidentes nos ocasionan retrasos que se pueden constituir en serios problemas, tanto sociales como económicos, que van a terminar afectando a nuestras operaciones. Y eso pues lo debemos evitar o no lo debemos permitir. Dentro de los accidentes viales, los que más nos van a interesar a nosotros son los que caracterizamos como accidentes en misión, ya que las empresas pues ocupan vehículos para que sus trabajadores se desplacen a la empresa y después propiamente pues para ejecutar las misiones. Y entonces se define como accidente en misión aquel accidente sufrido por el trabajador en trayectos que éste tenga que realizar para el cumplimiento de una misión laboral. En este sentido tenemos factores de riesgo laborales, viales, así como sus medidas preventivas. El primer factor, y que consideramos el más importante, pues es el factor humano. En este factor influye de esta manera. Bueno, pues las distracciones son la principal causa. Vemos que utilizar la telefonía celular y los navegadores es sumamente riesgoso. Todo tipo de distracciones al volante, como fumar, condiciones físicas y psicológicas, la misma fatiga por falta de sueño, factores emocionales, no se diga si se ha inducido por medio de sustancias como drogas o alcohol, así como medicamentos. Esto puede ser un verdadero riesgo en cuanto al factor humano. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, pues primero la concienciación de nuestro personal. La información se constituye en la principal herramienta para que sepamos qué riesgos corremos y cómo evitarlos. Desde luego las recomendaciones de rutas seguras, evitar atascos, programar desplazamientos, jamás conducir bajo los efectos de alguna sustancia ni cansados, incluir una formación a los empleados de cómo actuar ante condiciones que puedan resultar adversas, y estas pues siempre las estamos enfrentando, siempre las estamos calculando en nuestros análisis de riesgo. Después tenemos el factor vehículo. Desde luego, por más moderno que sea un equipamiento, por más sofisticado, pues deberá tener un mantenimiento adecuado. ¿Cuáles son los factores a considerar en cuestión del vehículo? Pues la documentación es lo primero. Parece ridículo, pero muchas veces no llevamos con nosotros la documentación que acredita tanto la propiedad como la carga, ¿no? La revisión del vehículo es importante en cada traslado. Los elementos de seguridad activa y pasiva del vehículo, así como los dispositivos de retención infantil y todos aquellos que puedan ser seguridad en el vehículo, los cinturones, las manijas, los seguros. Las medidas preventivas para evitar algún contratiempo que se derive de estos factores, pues es nuevamente las recomendaciones, la capacitación, la información del usuario acerca de cuál es la forma adecuada de operar esa tecnología, ese vehículo, las revisiones periódicas del estado del mismo, el mantenimiento preventivo así como el correctivo, siempre enumerando el checklist, los neumáticos, la suspensión, el alumbrado, los frenos, así como los demás accesorios, la información acerca del funcionamiento y usos de sistemas de seguridad que acompañan a nuestros operadores, como es la telemetría, ¿no? El factor vía también es un factor muy relevante, ya que a veces no depende de nosotros que de un momento a otro alguna vía esté importante para el trasiego de nuestra mercancía o nuestro personal esté dañada. Los factores principales pues son los meteorológicos,
así que la elección de la ruta y los trayectos frecuentes no debemos dar por sentado que está en buenas condiciones la ruta. Cada vez, así sea en un mismo día, debemos hacer el estudio de campo necesario para saber si está en condiciones óptimas o si debemos elegir una ruta alterna. Así que debemos tener en cuenta las condiciones meteorológicas, en caso de que sean favorables, pues tener el depósito de combustible suficientemente lleno para que podamos desplazarnos hacia otro lugar. Deberemos realizar más descansos en ese caso cuando es un mayor riesgo estar en la vía, ¿no? Elegir carreteras seguras que no tengan obras en ese momento, aunque sean secundarias. Al conducir, pues se deberá activar el limpiaparabrisas, así como trasero y delantero, los faros antiniebla cuando esto sea necesario. Si se presenta cualquier incidente, encender las luces de emergencia de tal forma que se pueda alertar a los demás usuarios en la vía también. Se debe encender las luces de cruce, en su caso se debe recurrir a los fantasmas que tenemos para alertar a los demás conductores. Sin duda, uno de los principales factores con los que podemos salir adelante de todos estos retos y de todo lo que puede implicar las adversidades y riesgos asociadas al tránsito es la capacitación y el monitoreo constantes. Muchas gracias, hasta aquí dejamos estos consejos.